Haremos el tema referente a elementos de geometría. Vamos a estudiar los conceptos principales de la geometría, como son sus elementos primitivos, y posteriormente algunas figuras y sus respectivas áreas y perímetros. Lo primero que vamos a estudiar son los elementos básicos, o denominados también elementos primitivos. Se denominan elementos primitivos porque son elementos geométricos que no tienen definición, sino únicamente su representación gráfica. Uno de los primeros elementos es el punto. Punto no se define, simplemente es esa representación que acabamos de hacer. Posteriormente, la recta. Y el tercer elemento es el plano. Tenemos tres elementos geométricos cuya única definición es la definición en su representación gráfica. El siguiente elemento a estudiar son los ángulos. Los ángulos se definen como dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice y que además tienen una abertura que es medible. Dicha abertura medible garantiza que se puedan clasificar en tres tipos de ángulos. El primer tipo de ángulo es el ángulo agudo, cuya medida es menor de 90 grados. El segundo tipo de ángulo es el ángulo recto, cuya medida es igual a 90 grados. Y el tercer tipo de ángulo es el ángulo obtuso, cuya medida es mayor a 90 grados. Posteriormente, a partir de estos ángulos que tenemos, también podemos definir los triángulos. Los triángulos tienen dos tipos de clasificaciones. El primer tipo de clasificación de los triángulos es a partir de sus lados. A partir de sus lados tenemos tres tipos de triángulos. El primer tipo de triángulo es el triángulo equilátero y se denomina equilátero ya que tiene sus tres lados con la misma medida. El segundo tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Se denomina isósceles porque tiene dos lados con la misma medida. Y el tercer tipo de triángulo es el triángulo escaleno, que se denomina así porque todos sus lados son diferentes. El segundo tipo de clasificación de los triángulos es su clasificación por sus ángulos. Y se clasifican de la siguiente manera. Cuando sus tres ángulos son menores que 90 grados, se denomina triángulo acutángulo. Cuando tienen exactamente un ángulo recto, se denomina triángulo rectángulo. Y cuando tienen un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, se denomina triángulo obtusángulo. Algunas características especiales de los triángulos es que en cualquiera de esos 6 tipos de triángulos que vimos, la suma de todos sus ángulos va a ser igual a 180. Es decir, que este ángulo más este ángulo más este ángulo será igual a 180.
Continuando con el estudio de las figuras geométricas, podemos ver la figura de 4 lados denominados cuadriláteros. Entre los cuadriláteros tenemos al cuadrado, cuya medida de todos sus lados es igual, y además tiene una particularidad, y es que su área es igual a la multiplicación de la media de un lado al cuadrado, y su perímetro P va a ser igual a la suma de todos sus lados, que será 4L. Inmediatamente al lado vemos al siguiente cuadrilátero, que se denomina rectángulo. A diferencia del cuadrado, este rectángulo no tiene todos sus lados iguales. Únicamente los lados paralelos son los que son iguales. Y para este tenemos que tomar un lado como base y el otro lado como altura. Para determinar su área, lo que hacemos es multiplicar base por altura, y su perímetro es sumar 2 veces la base más 2 veces la altura. Ahora bien, otra de las figuras geométricas que se pueden interpretar como cuadriláteros estaría el rombo, cuyo perímetro es la suma de todos sus lados. Y tiene una característica especial, es que cada uno de sus lados mide lo mismo. Por lo tanto, su perímetro será igual a 4 veces la longitud. Y su área va a depender de la medida de sus diagonales. Hay una diagonal que es más grande que la otra. A esa diagonal la vamos a llamar con D mayúscula. Y la otra diagonal, que es la más pequeña, la denominamos con D minúscula. Su área se calculará multiplicando las diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, sobre 2. El siguiente cuadrilátero sería el paralelogramo, cuya característica es que tiene dos lados que son paralelos y otros 2 lados que también son paralelos. Para calcular el perímetro se deben sumar todos sus lados. Es decir, si este lado mide A y este lado mide B, su perímetro va a ser igual a 2A más 2B. Y su área, igualmente que en el rectángulo, va a ser base por altura. En este caso hay que calcular la medida de la altura. Base por altura. Y el último tipo de cuadrilátero que vamos a estudiar se denomina trapecio. El trapecio es una figura de 4 lados que tiene únicamente 2 lados paralelos. Los otros 2 lados no necesariamente son paralelos. Para calcular el perímetro del trapecio, si este lado mide A, este lado es la base menor y este lado es la base mayor, que va a ser con B mayúscula, el perímetro va a ser igual a 2 veces A, más la base menor más la base mayor. Y su área va a ser calculada como la base mayor más la base menor
por la altura sobre 2. La altura va a ser este segmento perpendicular a la base mayor. Ya hemos estudiado los triángulos y los cuadriláteros. Volvamos un momento a partir de la definición de cuadrilátero y el área de un cuadrado. Vamos a determinar cómo se determinaría el área de un triángulo. En el caso de un triángulo, el área va a ser la siguiente. Área va a ser igual a base por altura dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque si completáramos el rectángulo, tendríamos dos triángulos. Por tal motivo, dividimos en 2. Y su perímetro sería la suma de sus lados. Es decir, que si un lado mide A, el otro B y el otro C, pues va a ser A más B más C. Y tendríamos el perímetro. Ahora bien, miremos qué pasaría si es una figura de 5 lados o de 6 lados. En el caso de ser una figura de 6 lados, vamos a tener una distancia de uno de los lados al centro, a la cual vamos a denominar apotema. Y una medida de los lados, a la cual vamos a denominar A. Igualmente, si es en una figura de 5 lados, vamos a tener un apotema y su lado va a medir A. Para calcular el perímetro, en el caso de la figura de 5 lados va a ser 5 por A. Y en el caso de la figura de 6 lados, su perímetro va a ser 6 por A. Luego, si vamos a calcular el área va a ser igual a 5 por A por la medida del apotema, llamémoslo apotema, sobre 2. Lo mismo va a suceder en el caso del hexágono, que es la figura de 6 lados. Su área va a ser igual a 6 por A por apotema sobre 2. Entonces la forma de nombrarlos a ellos sería, para el caso de la figura de 5 lados sería pentágono, y para la figura de 6 lados sería hexágono. Luego de esto, podemos mirar la última figura que vamos a estudiar, que va a ser el círculo. El círculo tiene una característica, y es que tiene un radio, que significa que cualquier medida que tomemos de radio del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia, nos va a dar igual. Es decir, todos los radios son iguales. Por lo tanto, su perímetro lo vamos a poder determinar de la siguiente forma. Multiplicamos un valor 2pi, teniendo en cuenta que el valor de pi es 3,14, por la medida de radio. Y tenemos que el área va a ser igual a pi por r al cuadrado. El número pi es un número que sale de la medición de una circunferencia de radio unitario. Entonces, con esto que hemos estudiado hoy podemos desarrollar la actividad 7 y espero que hayan aprendido las temáticas explicadas